en general, digamos, se lo está pidiendo como patrimonio cultural. La tengo a Natalia en línea. ¿Cómo estás, Natalia? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Miguel? ¿Bien? Ajá. ¿Cómo sale la idea? Digo, porque algo tan común que es así. Sí, vos sabés que el primer proyecto, porque lo que se aprobó ahora es un reingreso de un proyecto del año 2023, conversando en alguna oportunidad con el polaco Ndursisin. Uh-huh. Víspera de algún festival o alguno de la chopera o algo de eso, bueno, le hicimos una distinción, le hicimos una entrega a él y conversando dijo, che, habría que pensar en el liso como patrimonio, porque la verdad que algo nuestro, habla un poco la historia de la cervecería, etcétera, y bueno, ingresamos en aquel momento el proyecto. Cuestiones políticas, históricas y de las que vos conocés muy bien hicieron que no se haya trabajado en esa oportunidad. Y bueno, este año cuando lo pensamos y dijimos vamos a reingresarlo, nos reunimos con la gente de la CSU, de la cervecería, estuvieron de acuerdo también con el proyecto, nos hicieron algunas correcciones, nos ayudaron a definir puntualmente qué es el liso, porque no es solo el vaso en el que se sirve la cerveza. Y bueno, ahí con lo enriquecido que se nos propuso, lo ingresamos de nuevo y bueno, terminó saliendo ayer, aprobado en diputados, y Dios quiera que estamos conversando con los senadores para intentar de que, bueno, antes que termine el periodo ordinario podamos decir que es ley, ¿no? Bien. Yo entiendo que va a ser ley porque, digamos, es algo clásico de la ciudad. Yo decía el alfajor, el puente colgante, bueno, el liso es el liso. Y tenemos una industria aquí en la ciudad que da trabajo a muchísima gente aparte, y es una de las industrias modelos, una de las plantas modelos que se tiene a nivel país, como es la planta de cervecería. Permíteme preguntarte por otras cuestiones que tienen que ver con la jornada del día de ayer, y en este caso quiero que me hables un poco de lo que es el proyecto de psoriasis, que por tercera vez lo volvés a ingresar. Si bien tuvo media sanción y quedó olvidado, pero algo tan básico y esencial, es la tercera vez que hay que presentarlo para seguir creando conciencia a ver si esta vez sale. Sí, exacto. Y vos sabés que lo uno un poco al proyecto que hablábamos antes, porque por ahí uno puede, respecto al del patrimonio cultural, aunque yo no digo, mejor dicho, no le resto importancia al proyecto que hablábamos del liso, pero viste que siempre puede haber alguno que te diga, che, pero en vez de esto no había otros proyectos para trabajar. Sí, por supuesto que hay otros proyectos. Mi respuesta es que tengo numerosos proyectos en salud, en educación, en seguridad, y que, como dije al principio, el tiempo para la aprobación de los proyectos depende más del tiempo político y de las decisiones políticas que si el tema es el momento para trabajarlo y tratarlo. ¿Por qué? Porque el proyecto de psoriasis es otro que tiene su tercer reingreso. Fue un proyecto que cuando lo trabajé, la primera que se ingresó se caducó, se volvió a reingresar en aquella oportunidad, inclusive adjuntamos al trabajo, porque como todo proyecto que hemos presentado, no son caídos del cielo ni inventados por nosotros, sino que ese proyecto fue acompañado por la Sociedad Argentina de Dermatología, la Sociedad Argentina de Reumatología. Fue en una oportunidad que se hizo un consultorio móvil desde AEPSO, que es la Sociedad Santafesina, que trabaja con los pacientes que tienen psoriasis. Bueno, con todo eso se llevó adelante un proyecto muy bueno, digo, no como crítica personal, sino porque el aval de estas sociedades demostró que el proyecto era bueno, para un diagnóstico oportuno, siendo una patología tan común y tan frecuente, pero que sea difícil a veces identificarla, y sobre todo para un tratamiento integral, porque no es una patología de las que vos decís, bueno, toma tal pastilla y se terminó el problema, sino un abordaje integral, interdisciplinario. Y este proyecto tuvo su sanción en diputados y murió en senadores. Los senadores nunca lo convirtieron en ley. Entonces, ayer hacía referencia a esto. Hace 2 días fue el día de la psoriasis, de visibilizar a la psoriasis para tomarlo como punto importante. Bueno, reingresado el proyecto. Esperemos que sea el tiempo político para que vuelva a tener dictamen y que de una vez por todas aquellas personas que padecen la psoriasis puedan tener la ley que los acompañe en este tratamiento integral y oportuno que venimos diciendo, ¿no? Vos sabés que el pasado 15 de octubre
se conmemora a nivel internacional el Día de la Concientización sobre la muerte gestacional y perinatal. Y yo en ese día hice una nota interesante, hablé con Ana Paula Ocampo, que es fotógrafa santafesina, que forma parte o es miembro de una red que se llama Sausade, que tratan de captar y de registrar ese momento tan doloroso que es para una mamá, para un papá, para la familia en sí, de la pérdida de una esperanza de vida, y hablamos de la importancia que eso tiene, porque dice, me llaman, sacamos las fotos, lo hacemos muy cuidado, y por ahí dice, yo me retiro, y pasa, pero sí, dice, no pasa un año que tanto la mamá o el papá o alguna abuela te llama porque quiere ese material. Porque claro, es vida, desde la concepción es vida. Y es poner en imágenes un momento importante de la vida. Aquellos que buscan un poco más, ya sea constelaciones familiares y demás, eso también sale marcado de que hubo una vida que por ahí no llegó a concretarse, pero es vida desde el inicio. Y en este sentido vos ayer también colocás un proyecto que tiene que ver con esto, con el duelo gestacional y perinatal. Sí, sabes que te sumo a lo que vos estabas planteando, otro argumento biológico desde la medicina. Está demostrado que aquellas mujeres que han atravesado un embarazo, aunque haya terminado en muerte o en parto, hay una neuroconexión a nivel de los neurotransmisores que deja esa marca. Es decir, podríamos en estudios avanzados, a partir del cerebro, una mujer decir en algún momento estuvo embarazada o no estuvo embarazada en su historia. Entonces, no es solo desde lo social o, como vos decías, de las constelaciones, que a veces se habla que se encuentra este antecedente, sino que hay una modificación en aquellas mujeres que estuvieron embarazadas, clara y lógica. Bueno, este proyecto, como decía antes, de los que he reingresado y recontra reingresado, y lo volveremos a hacer las veces que sea necesario, porque entendemos que es una problemática que hay que abordar. En esta oportunidad, como tenemos la ley nacional, se reingresó, y quizás también un poco estratégico, como una adhesión a la ley nacional. Sí. Complementamos con un par de artículos que nos parecían importantes incorporar y que faltaban, o sea, no reingresamos el propio que habíamos elaborado inicialmente, pero que busca acompañar no solo a la mujer, sino a la pareja y a la familia que atraviesa este momento tan feo como puede ser un duelo gestacional o un bebé que no llegó a nacer o que muere después de haber fallecido, porque hay varias cuestiones que abordar. El primer caso, la ley se llama Ley Joana, fue un caso que sucedió, no sé si recuerdan, una mujer que el bebé falleció en el vientre, terminó pariendo a pesar de que... por lo que dicen, porque la verdad que yo no tuve contacto con Joana, pero ella quería ir a una cesárea, no a un parto vaginal, y a su vez todo esto en una sala de maternidad. Entonces son distintos lugares desde donde la ley dice abordar aquella situación. Aquellas mujeres que tienen que atravesar por este momento no deben estar internadas en una sala de maternidad, no deben estar internadas donde puedan escuchar a otros bebés llorar, deben estar preparadas para decidir qué hacer en ese momento cuando aparece el bebé, porque esto sí me ha tocado desde la práctica médica, y a veces llegan esas complicaciones, son inesperadas, no se imaginaban, y el mismo personal de salud que está alrededor dice, no saben qué hacer con el bebé, no saben si dárselo a la madre, si decírselo, si la madre tiene que hacer duelo en ese momento, a veces hasta se la traslada a la habitación y bueno, mamá, esto pasó y suerte, y se da el alta y que cada uno lo procese. Entonces es una situación que realmente es un problema de salud que hay que acompañar, porque también está demostrado que todos los duelos todos los duelos mal resueltos traen sus consecuencias después en la vida. Esto vos contabas, esta fotógrafa que lo hace en un momento y a los años alguien en la familia te viene a pedir ese momento, esa foto. Lo que pasa que sucede que nosotros a la muerte por ahí la vemos mal, y de eso no se habla. Y muchos de estos casos en la familia no se habla, y por ahí tuvieron hermanitos y algo, y el hermanito es mayor de edad y dice, sí, porque mamá tuvo otro, y ahí salen esos temas. Desde la fotografía lograron vincularnos en la familia y tener ese registro, y me parece interesante que la provincia adhiera a la ley nacional en este sentido, y también entrar a capacitar, y que por qué no sé si lo diría el proyecto, porque no lo leí, Natalia, por qué no decir en esas charlas que
que uno va, que la mamá va a ver cómo es el tema del parto y todo, que en esa charla haya un momento para hablar de otra de las partes de la vida, que es la muerte, y que puede llegar a suceder, porque todo está en el bolillero de la vida, de que no llegue a buen término el embarazo. ¿Y qué hacemos en ese momento? Porque si las cosas te las cuentan antes, es más fácil de digerir el momento. Totalmente. Vos sabés que para otro momento, otra entrevista, te dejo mi historia de vida para llegar a la conclusión esta de que yo soy una defensora de que la muerte es una etapa más de la vida. De hecho, estoy por iniciar mi formación en tanatología, que es una ciencia justamente que estudia la muerte, para no verla como, seguro que es un momento que viene a romper con una realidad que uno tenía pensado, pero ¿cómo transitar ese momento? Porque está demostrado, la tanatología yo lo he visto en parientes cercanos que me ha tocado en otros lugares de México, que se estudia como ciencia, en España, donde estamos mucho más avanzados también, y que tiene que ver con este buen morir o buen momento del duelo. Hay que hablar de esto. Todas estas heridas mal resueltas o no resueltas generan peores procesos posteriores. Entonces, coincido con vos que el decir, nos podemos encontrar en el momento del parto con otra realidad, no solo desde la muerte, y qué sé yo, me ha pasado malformaciones que se detectan en el nacimiento, o porque no se hicieron estudios previos, o porque no se vio, o tantos otros puntos, cuando uno hace una translucencia nucal y dicen, hay algo que no viene bien, pero lo vamos a saber en el momento del nacimiento. Bueno, así como la mujer se prepara, hay un videito muy corto, muy lindo, que no sé si lo vieron alguna vez en materia de discapacidad, que dice, te preparaste a la playa y terminaste en la montaña, y bueno, sí, te tocó otra realidad y cómo abordarla y cómo acompañarla. Yo creo que estar preparados en ese momento para las posibilidades distintas y diversas que se pueden dar, nos ayuda a tomarlas de mejor modo, digamos. Y también un modo de salvar esta, pareciera que se da en otros países del mundo, y lamentablemente yo lo he visto también acá, esta mala concepción de que todo lo que viene, como yo no quería, como a mí no me gusta, bueno, ahora la posibilidad es el aborto, o hubo peor. ¿Viste el caso de maternidad subrogada que hubo hace poco en Córdoba, de una francesa que vino, subrogó un vientre, y como el bebé nació prematuro con complicaciones, dijo, yo no lo quiero, ¿viste? Una cosa terrible de manipulación. Tremenda. Son procesos importantes en la vida y que necesitamos que la salud pública, las políticas públicas nos acompañen, ¿no? Bien, vos por médica y demás, está súper comprobado, cuando nace el bebé se lo llevan a la mamá lo tiene, y bueno, cuando nace vivo, le controla si están los deditos, y si no, en ese momento, en algún momento de esas 24 horas, seguro les va a mirar las manitos a ver si está todo en condiciones. Bueno, qué importante es, si el bebé está en término y no llegó a vivir, ese contacto materno, me parece que es... el bebé ya no está más en este plano o en este mundo, lo que quiera uno creer, pero sí ese contacto a la mamá, al papá, en el tiempo, no en ese momento, en el tiempo, sin lugar a dudas, le va a dar un punto de resignación. Sin lugar Totalmente. Yo, por mi formación, creo que lo mejor para ese momento es poder tener el cuerpito y empezar a procesar el duelo. Pero más allá de que la persona pueda no querer eso, es estar preparado para esa decisión también. Porque en el momento que acabas de parir, que venga y te digan, che, mira, mamá, ¿querés tenerlo o no? Está desbordado el sentimiento. Es muy difícil pensar de manera clara. Diferente que si uno lo procesa y se lo explica antes, mira, va a pasar esto, vamos a terminar así, ¿vos qué querés que hagamos en ese momento con el bebé? ¿Querés sostenerlo vos? ¿Querés que lo sostenga el papá? ¿Quieren entrar los dos? ¿Querés llevarlo a tu casa? Digamos, esas alternativas uno cuando las piensa, las medita, no se deja llevar quizás por las emociones y la impulsividad, que es un parto que son 3 minutos y en un momento que la cabeza explota. Bueno, pero fíjate vos, qué importante eso que venís diciendo, porque así, vuelvo a lo mismo, estamos hablando de la muerte, que es parte de la vida, y en ese sentido, vuelvo a lo mismo, debe haber en algún momento del proceso del embarazo, o que el ginecólogo se lo diga, o que en una charla de preparto haya un lugarcito para decir, bueno, chicas, a ver, puede llegar a suceder de que esto no vaya bien. ¿Qué pasa? Digamos, tenemos que pensar o saber cómo reaccionar o qué pasos tenemos que seguir si esto no llega a buen término. Porque hay que charlarlo. Y no está mal, me parece que es parte de la vida esto. Totalmente, y te sumo esto que vos decís, esto de romper con la concepción también del bebé perfecto, si todo está bien, digamos. Claro. El que tiene algo que viene mal es imperfecto, no tiene salud o lo que sea, ¿viste? Que tenga salud, ¿viste? ¿Qué quieres para tu bebé? Que tenga salud. ¿Cuál es ese concepto? Porque aparte entramos otra idea en el concepto de salud muy amplio, ¿no? Porque a veces ha pasado en ecografías, que se encuentra haciendo una ecografía y el
burro del profesional que le hace la ecografía, hay algo que está mal, anda mañana a tu ginecólogo. Y claro, la mujer se va con la cabeza así, diciendo, pará, que alguien me lo resuelva. El profesional, que la ley lo tiene justamente, el profesional también tiene que aprender de esa conversación y ese modo de explicar de lo urgente que puede ser decirle a una persona, mañana tenés que hacer una consulta, o mirá, sacate un turno, quizás tenés que conversar. Bueno, millones de puntos en que tiene esa conversación también. Si es en una sala de espera cuando le das el papel, o en un consultorio de modo tranquilo, eso está escrito en la ley y viene también a formar al profesional en ese sentido. Las noticias hay que saber cómo darlas, en qué momento, cuánto dar de la noticia en función de cuánto quiera recibir la persona, también el paciente, ¿no? Es muy raro que mamá o papá no tengan el nombre de ese chiquito o chiquita que está por nacer. Y ahí me parece que también está la otra llave, respecto a visibilizar que esa persona tenía un nombre. Y ahí, bueno, está lo que sucedió después en el cementerio el viernes posterior, que se hizo un lugar específico para ese tipo de situaciones, que también tiene que ver, y ahí estamos hablando de salud mental, tranquilamente, de salud mental dentro de la sociedad. Y son discusiones obvias que hay que darse y ponerlas sobre la mesa. Vos sabés que ese punto te lo comento porque fue un punto de discusión ideológica que se dio en la Cámara. De los proyectos más de mayor grandeza, digo, yo no me sale el término que quiero decir, pero los más prometedores que hemos leído tenían que ver con que ese bebé nació o estuvo en el vientre de la madre, entonces que tenga un certificado de nacimiento y un certificado de defunción, por esto que vos decís, que tenga un nombre. Pero en materia de aborto en la provincia, y quienes promueven el aborto en la provincia lo vieron como un punto ideológico a donde discutían que aquellos abortados de manera intencional, digo, no fueron vida. Entonces, el dilema estaba ahí, dice, no te podemos dar un certificado de un bebé porque no fue vida. Y bueno, entramos en un gris que no, por supuesto nosotros, como vos lo dijiste bien... Sí, en un gris que para muchos está bastante claro, pero bueno, es aceptable todas las opiniones, también hay que decirlo esto. Para la ciencia también está claro, pero bueno, ahí vamos avanzando, yo sé que vamos a ir avanzando para mí. Pero por eso hay que mirar un poco la ley nacional, un poco mirar qué es lo que está sucediendo. Santa Fe debe adherir a ese tipo de situaciones, me parece que estamos muy avanzados en otras cosas y en esto también es algo no menor, hay que decirlo, esto es no menor. Totalmente. Natalia, bueno, ha sido linda la charla, porque hemos hablado de 3 temas interesantes y bueno, agradecerte este rato. Gracias a vos y siempre me gusta hablar con vos, así que saludo también a toda la audiencia y todos los compañeros. Te dejo un abrazo y que tengas una buena jornada, que tengo entendido es bastante movidita la de hoy, la que tenés. Sí, me reconozco que dejé la compu abierta a las 7 de la mañana porque dije, me va a encontrar en algún lado para hacer esta conversación. Bien, te dejo un abrazo, buen fin de semana, hasta luego. Gracias, igualmente, adiós. Hablábamos aquí en la mañana de la radio con la diputada nacional, la doctora Natalia Armas Belavi, diputada por Vida y Familia. Bueno, media sanción de la identidad santafesina en diputados, se aprobó la declaración del liso como patrimonio cultural. Uno entiende esto va a pasar a senadores y no le veo qué traspié puede llegar a tener este tipo de situaciones. Y